Y bueno, aquí me queda presentar a Pelin Corbanis. Ella es vicepresidenta analítica en EXL Service. Es una empresa global enfocada en la consultoría en analítica avanzada y transformación digital. Pelin tiene una amplia experiencia en la industria de seguros, dirigiendo campañas de innovación, analítica y transformación usando datos para mejorar retornos de inversión. La charla que nos va a traer el día de hoy Pelin es amenazas cibernéticas, desafíos y oportunidades. Please, Pelin, get on the stage. I'll never forget, it was the 27th of June when I was woken up at 4 o'clock in the morning. A call came from the office that we had suffered a cyber attack, and then a process started, which I'll talk. I'll never forget, it was the 27th of June when I was woken up at 4 o'clock in the morning. A call came from the office that we Can you had hear me suffered now? a cyber attack, and then a process started. That's the which I'll extent of talk a my little bit about. Spanish. Now, So you have to before we bear go with into the me details today. of the No? Yeah? Okay. All right. I'm Pelin Corbanese. It's such an honor to be here with you today. I hail from New York, and I work for EXL. I won't sell you anything about EXL, but I want to talk to you today about cybersecurity because my new friend Pablo told me that you recently had a government cyber breach, right? In the government. So it's a very serious deal. So today we're going to talk about why cybersecurity is very important and what we need to do and how to leverage some of the tools that we already have to make it better. So first of all, I want to share a video. Enjoy the video. Never forget, it was the 27th of June when I was woken up at 4 o'clock in the morning. A call came from the office that we had suffered a cyber attack, and then a process started, which I'll talk a little bit about. Now, before we go into the details of the attack itself, A.P. Møller - Mærsk is the largest container shipping company in the world. We transport roughly 20% of world trade in containers, so we're a very significant part of the infrastructure of making the world actually run. And every 15 minutes, on average, a container ship will come to a port somewhere with between 10 and 20,000 containers. So now you understand the criticality of infrastructure. We were hit by the non-patch virus. In fact, that meant that we were actually collateral damage of a probably a state attack situation. The impact of that was that we basically found that we had to reinstall our an entire infrastructure. We had to install 4,000 new servers, 45,000 new PCs, 2,500 applications, and that was done in a heroic effort over 10 days. Normally, I come from the IT industry, you would say that's going to take 6 months. It took 10 days, heroic effort, and I can only thank the employees and partners that we had on doing that. Now, imagine a company where a ship with 10 to 20,000 containers enter a port every 15 minutes, and for 10 days you have no IT. It's almost impossible to even imagine. And we actually overcome that problem with human resilience. People were able to overcome. We only had a 20% drop in volumes, so we managed 80% of that volume manually, basically. And customers, by the way, were great contributors to overcoming that. Maybe coming to the learning. This was a very significant wake-up call for an organization like A.P. Møller - Mærsk. We could say a very expensive one. It cost us between $250 to $300 million. And yet I argue that it was a very important wake-up call. What did we learn? Number one, we were basically average when it comes to cybersecurity, like many companies. And this was the wake-up call to become not just good, we actually have a plan to come in a situation where our ability to manage cybersecurity becomes a competitive advantage. That's the ambition that we have. Number two, we chose a very open dialogue around this. From day one, we were on Twitter telling about what has happened, and we have spent enormous resource on helping other companies.
I think that is an important point to make, because with that openness, the experience we had, other companies can have, and I believe that we need a very significant level of increase in our understanding of this problem. It is time to stop being naive when it comes to cybersecurity. I think many companies will be caught if they are naive. Even size doesn't help you. I think it is very important that we are not just reactive but proactive, and I think we can't be average. We got to be the best we can. The third and last conclusion that I have is one around urgency. We are a quite technologically driven company. More than 90% of all orders come through the internet. But the next level of dependency on digital will be everything is digital. All the documents are digital. The boats will be autonomous. And hence the criticality of the infrastructure becomes even more urgent, and you cannot overcome with human resilience anymore. So with that in mind, the internet was invented, in 1989, not with the use that we have today in mind. There is a need for a radical improvement of infrastructure and understanding and a collaboration between companies, technology companies, and law enforcement. And hopefully our incident can be a wake-up call, not just for our company with big ambitions now, but for everyone that has anything to do with technology, which I presume is all companies in this world. So I have a question for you. How many of your company has data in the cloud? Please raise your hand. Okay. How many of you are accessing the data in the cloud yourself? A lot. How many of you are accessing your data in the cloud through your mobile devices? Look at this. So everything is digital. So the cloud. La nube tiene mucha automatización. Okay. Cybersecurity breach. Now? Are we good now? Oh! So you see that all our devices and our data are in the cloud now. So cybersecurity is super important. And Maersk, there's an untold story about this company. This is a multi-billion-dollar company that handles so much traffic in the world, in the seas. So if Maersk does not work, meaning if everything is shut down, then no containers, no goods will be delivered to any country in the world. So do you know how the story actually happened? They are average, according to the CEO, in terms of cybersecurity. So they have cyber insurance, and they have good, network to make sure that they catch these hackers. But do you know what they forgot? They forgot this minor, small desktop that's actually in the gift shop in Copenhagen. So this is actually a corporate gift shop, and this is a desktop that they haven't upgraded. In IT, you always have these backlog of IT things that you need to do, but you never get time to do it. That's one of them. Esta es una de esas cosas. Entonces, esta pequeña computadora fue como el hacker envió este virus y así cerró el mundo y cerró a la empresa, y la pérdida para ellos son 250 a 300 millones de dólares, pero pueden imaginarse las veces y el costo para la economía. Eso da bastante miedo. Eso es el número uno. El número dos, si lo piensan bien, es que lo segundo que menciona él es que tuvimos que ser transparentes. ¿Cuántas violaciones de datos conocemos que la empresa o la organización
han tardado una semana en comunicarlos, han tardado una semana o más tiempo en enterarse. Levanten la mano si ustedes creen que a lo mejor hubo una violación, una vulneración a sus sistemas y se enteraron ustedes de manera inmediata. ¿Ven? Nadie. ¿Por qué? Porque casi todas las empresas deciden tratar de determinar cuál es la situación antes de informarle al público, pero eso significa que el daño puede ser incluso más severo y la comunicación con los consumidores no sería la mejor. Entonces, voy a mostrarles ahora qué es lo que podemos hacer en términos de seguridad cibernética. Y bueno, yo voy a cambiar las diapositivas. Obviamente esta es una gran amenaza y ustedes pueden ver que estos son los incidentes y su frecuencia. Vean qué tan grandes son los números. 5.5 miles de millones. Miren esto, 4.35 millones. Ese es el promedio de una violación cibernética en 2022. 5.5 millones, 5.500 millones de dólares en malware. Ese es el costo. Y en el ransomware quiere decir que entonces el hacker lo que quiere es dinero a cambio de liberar los sistemas. Eso es muchísimo dinero. Si lo piensan bien, imagínense en lo que va a atravesar una empresa. Esto da miedo. Vean estas barras. Estas barras pertenecen a algunas de las organizaciones más grandes que ustedes conocen. Por cuestiones de privacidad decidimos no compartir con ustedes los nombres, pero vean, estas son plataformas de marketing digital, de servicios de internet, de servicios financieros y de servicios de consumo. ¿Cuánto cuesta una vulneración, una violación? Y vean aquí que la responsabilidad promedio potencial por registro es de $180 por registro. Entonces, pensemos en datos. Como pienso en datos, he comprado seguridad cibernética y también hemos hecho pruebas cibernéticas a través de Google para entender qué nivel de seguridad tiene cada quien para poder comprar sistemas de seguridad cibernética. Y hace algunos años, hace 3, 4 años, hicimos esto y en aquel momento la responsabilidad promedio por registro era de $180. En el transcurso de algunos años esto ha subido. Y aquí yo haría algunas matemáticas si yo estuviera en su cabeza. Supongamos que tienen 100 registros que están en la nube y supongamos que cada registro ha sido vulnerado. Entonces, imagínense que la mitad de ellos tienen problemas. Ahora tienen que pagar a esas personas. A esos 50 registros que han sido vulnerados, cada registro vale $180 y hay que pagarlo para rectificar, para mitigar los riesgos. Entonces, multipliquen eso y estoy seguro de que sus registros de los clientes no solamente son 100, probablemente ustedes tienen millones, varios millones de registros. Multipliquen ese número y van a ver cuál es su nivel de exposición. Y esto solamente es el costo de la mitigación y del riesgo. Y esto no hace nada para mejorar la reputación de una empresa, porque la reputación de su empresa se va a ver dañada. Y no se trata, no es lo que queremos, no queremos asumir ese tipo de riesgo. Aquí vamos a definir qué es seguridad cibernética. Es la práctica de defender computadoras, servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos, redes y datos de ataques maliciosos. Hay tantas áreas diferentes y tantos aspectos diferentes a los que hay que prestar atención en el área de seguridad cibernética. Por supuesto está la seguridad de la red. Tenemos que construir una barda para que nadie entre a nuestra red. Y esa barda tiene que tener seguridad para las aplicaciones porque cada aplicación puede convertirse en un problema. Después tenemos la seguridad de la información, datos. Ya hablamos de los datos. ¿Qué va a pasar con esos datos? La información de identificación personal. Tenemos la seguridad operativa y la recuperación ante un desastre. ¿Tienen ustedes un procedimiento para recuperarse ante un desastre? ¿Tienen redundancia? ¿Tienen su información en diferentes lugares? ¿Está en diferentes ubicaciones geográficas? ¿Esta redundancia puede entrar a funcionar muy rápido? ¿Es cierto? ¿Lo saben? ¿Alguno de ustedes tiene algún centro de operaciones con redundancia? Levanten la mano. No está mal. Nada mal. Eso cuesta dinero, por supuesto. Y finalmente está el costo de educación al usuario final. La verdad es que yo no he sido muy buena porque muchas veces se me olvida. Cuando estoy muy estresada, cometo errores y violo también algunas de estas políticas que las empresas nos capacitan para no hacer. ¿Quién sería responsable de la seguridad cibernética? Todos. Pero ¿saben quién es el más importante? Estas personas.
los CDOs, los CIOs, los CTOs, los CISOs. Es decir, esos son los funcionarios de seguridad cibernética, el CFO y si no tenemos seguridad cibernética no podemos ganar dinero y después todos los demás, todos los que están aquí, todos tienen que saber qué deben hacer. Aquí están los problemas principales y las prioridades principales de seguridad cibernética. Hay un número en aumento de delitos cibernéticos, 52% o más ahora. Preocupaciones de privacidad para construir confianza con el consumidor. Cada vez que hay un tipo de vulneración, la confianza que el consumidor tiene en tu empresa se pierde y esto le cuesta a la empresa muchos dólares en un futuro. Por el valor de la empresa se ve afectado. Entonces, si continuamos viendo la lista, vamos a encontrar diferentes temas que tenemos que abordar. Ahora, para los CISOs, la prioridad es proteger los activos críticos, todas las computadoras, los dispositivos, los datos del consumidor, por ejemplo, y minimizar la disrupción, porque esto simplemente cuesta dinero a diestra y siniestra. ¿Cómo vamos a hacer esto entonces? Aquí están los retos que tenemos. Las empresas aseguradoras son objetivos muy atractivos porque todos nosotros tenemos mucha información personal de nuestros clientes, datos de salud, datos de tráfico, información personal, datos de pagos, todo eso. Eso permitiría a un hacker recibir un cheque enorme. Y finalmente tenemos muchos aumentos en nuestras exposiciones cibernéticas porque cada vez hay más delitos en torno a estas áreas. Y estas vulneraciones van aumentando consistentemente todos los días. Entonces esto sucede en todas partes. Si ustedes son como todos los demás, tienen muchos diferentes prestadores de servicios que trabajan para su empresa y también ustedes tienen diferentes sistemas, diferentes servidores. Muchos sistemas operan de manera independiente, otros sistemas están conectados y ustedes tienen sistemas locales y sistemas en la nube. Tienen muchos pipelines, muchos procesos. Entonces, ¿cómo se llevan a cabo estas cosas? ¿Cómo cada uno de los usuarios tiene acceso? ¿Y cuánto acceso tiene cada usuario a estos sistemas? Ahora, la exfiltración de usuarios. Seguramente hemos olvidado, a lo mejor decimos, hoy es un día muy ocupado y resulta que le mando un correo electrónico y envío una documentación documentación de la empresa a un correo personal de un empleado y lo olvidamos. Eso no lo tenemos que hacer y se nos olvida porque somos seres humanos. Los seres humanos somos el principal problema en las amenazas cibernéticas. Estos son los retos clave. El trabajar con todos los datos que tenemos y asegurar la privacidad. Eso es muy difícil. Asimismo, también acelerar la transformación digital, porque cuanta más tecnología tenemos, más vamos a usar la AI generativa. La IA generativa, que nos da recomendaciones, nos dice qué tenemos que hacer para un consumidor. Y después tenemos también un pico en las actividades de delitos cibernéticos y nuestro entorno cada vez es más complejo. Hay muchos puntos de contacto, hay muchas puertas abiertas. De hecho, es un reto muy grande para los CISOs actuales. Aquí, el gasto en seguridad cibernética en 2022. 172.500 millones de dólares. Esta es una cantidad altísima. Todos somos hombres de negocios, personas de negocios aquí. ¿Podríamos ganar algo de dinero aquí? ¿Podríamos crear algún seguro cibernético si supiéramos cómo calcular su precio para minimizar nuestros riesgos? Piénsenlo. Y piensen en cuántas habilidades se requieren ahora, cuántas personas requerimos con habilidades cibernéticas. Son muchas cuentas. Tenemos suficiente personal que sepa hacer esto y este es el costo global estimado de delitos cibernéticos. 6.1 trillones de dólares. No los quiero espantar, pero sí les quiero ofrecer opciones, soluciones. Las oportunidades son en ciberseguridad. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos con datos y la inteligencia artificial? La tecnología está avanzando y utilizamos todas estas cosas diferentes. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar la tecnología
la inteligencia artificial y el ML para protegernos. Entonces, por supuesto, tenemos que proteger los datos personales. Existe una naturaleza en evolución de los datos y tenemos que ser capaces de utilizar inteligencia artificial para rastrear y monitorear los datos, porque esto siempre va a estar ahí todo el tiempo. Y cuando hay un cambio en los patrones, cuando hay alguna diferencia que un humano no puede identificar, una máquina sí podrá identificarlo. Las máquinas son persistentes, pueden monitorear 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año las transacciones, y es muy flexible. Y esta tecnología, inteligencia artificial generativa, aprende y la podemos utilizar. Podemos utilizar esta tecnología para hacer un mejor trabajo y protegernos de mejor manera. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes cosas que la IA y el aprendizaje por máquinas puede hacer: gestión de datos, clasificación de datos para saber qué datos se almacenan, cuáles no. Y también podemos saber cómo filtrar el spam para poder detectar con antelación a un hacker antes de que sea demasiado tarde. Entonces, estas son las diferentes cosas que podemos hacer, y con todo gusto puedo hablar con ustedes a nivel personal más adelante. Y por último, me parece que es muy importante que cada empresa valore su propia exposición a las amenazas cibernéticas. Tienen que tener gestión de vulnerabilidades, tienen que conocer cuáles son sus puntos vulnerables y reforzar sus vulnerabilidades para bloquear bien esas opciones de delitos cibernéticos, para evitar que los hackers entren a sus sistemas, ya sea a través de aplicaciones, de sistemas de capacitación o educación de usuarios. Entonces también tenemos aquí sistemas de detección de malware. Hay que tener comunidades seguras. Ninguna comunicación puede salir por canales que no sean oficiales. Y por supuesto, sensibilización a través de capacitación a usuarios. Necesitamos hacer eso con mucha seriedad, porque yo sé que personalmente simplemente digo: estoy muy ocupada, estoy demasiado ocupada, entonces no tengo tiempo de tomar una capacitación. Entonces, a veces tomo la capacitación mientras estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, hay que prestar mucha atención cuando tomemos una capacitación. Ese es un punto muy importante. Ahora, seguridad, el enfoque de seguridad de punto a punto, eso es lo que tiene que suceder. Tenemos que tener una arquitectura cibernética y aplicaciones de negocios. Tenemos que entender cómo es. Y me parece que para muchos de nosotros quizás no sabemos en dónde están nuestros sistemas, no sabemos qué datos están en qué sistemas. Entonces tenemos que empezar a hacer un mapeo de esto para saber en dónde están nuestros sistemas, cuáles son los tipos de datos que tenemos, qué clasificación tienen. Tenemos que catalogar estos datos. Simplemente hay que colocar los datos correctos en el lugar correcto para exponer únicamente los datos que vale la pena exponer en la nube. También tenemos que tener una gestión de nuestro ecosistema. Es decir, hay diferentes tipos de aplicaciones que podemos usar para este propósito. Hay diferentes sistemas de seguridad cibernética y, por supuesto, tiene que haber gobierno y control. Muy a menudo veo que simplemente falta esta pieza, y hay gente que con contratar un seguro cibernético es suficiente, se da una capacitación y de repente tenemos un gran proyecto, llega el CISO y nos dice: no, esto no se puede hacer, necesitamos verificaciones, pero necesitamos una revisión y un control continuo a nivel de gobierno corporativo, porque los delitos cibernéticos y los delincuentes cibernéticos están muy a la vanguardia, están más a la vanguardia que nosotros. Y por supuesto necesitamos capacitación continua, monitoreo, mantenimiento. Parece ser muy sencillo, pero no lo es, porque no le estamos dedicando el tiempo a estas actividades. Muchas veces simplemente priorizamos el ganar dinero primero, y la seguridad cibernética la ponemos en segundo lugar. Yo vengo aquí a decirles que si no protegemos nuestros datos, que si los datos fueran vulnerados, ese daño afectará la relación con nuestro usuario final, y eso no lo podremos recuperar. Eso es incuantificable. Entonces, hay dos cosas que les quiero decir ahora en cuanto a los riesgos de seguridad cibernética. Uno, tienen que tener un seguro adecuado para seguridad cibernética, y esta es un área muy difícil, porque hay que conocer tu nivel de exposición, necesitas conocer en qué áreas eres vulnerable y tienes que decidir cuánta inversión voy a poner, dónde, para cerrar estas brechas. Entonces, este es el punto número uno. Necesitamos un seguro que sea suficiente en cuestiones de seguridad cibernética, y necesitamos después valorar nuestras vulnerabilidades. El siguiente punto es: los que están en aseguradoras, piensen en cómo ofrecer un nuevo producto. Todo el mundo lo necesita ahora, y entonces va a haber una demanda en aumento en el mercado. Esto va a continuar en los siguientes años. Piensen
en cómo podrían beneficiarse de esto. Primero, protejan su propio riesgo, su propia exposición ante los siniestros que se habrán de presentar en un futuro. Las organizaciones líderes apalancarán sus capacidades internas fuertes y sus ecosistemas de sus socios, porque finalmente los riesgos están evolucionando constantemente. Tienen que revisar quién es quién, quiénes son sus socios, cuáles son los sistemas que utilizan para defender sus datos, su ecosistema, y asegúrense de contar con la gente correcta para ayudarles, porque internamente no va a ser suficiente. Necesitan tener un ecosistema de colaboración, y la velocidad de la evolución hace que esta sea una prioridad estratégica. Yo sé que están aquí porque saben que esto es importante, por eso les doy las gracias por estar aquí. Y traten de ver si pueden encontrar una solución para apalancar la inteligencia artificial y el aprendizaje por máquinas para que estén protegidos todos los días del año, todas las horas del día, todos los días de la semana. Y por último, quiero decirles que EXL es una empresa global, una empresa que alcanzará los $1,700 millones este año. Somos 48,000 empleados en todo el mundo. Ahora mismo en México estamos contratando, tenemos 2 posiciones abiertas. Alguien que conozca sobre seguros y que conozca cómo hacer código, Python y SQL. Nos encantaría hablar con ustedes porque el señor que está sentado por acá, mi compañero de negocios, me acaba de decir que necesitamos invertir ciertos dólares para estar hablando aquí como expertos con ustedes, pero si nosotros logramos reclutar aquí a estas 2 personas que necesitamos en México, esta inversión valdrá la pena. Entonces, si no quieren hablar con EXL sobre seguridad cibernética o nada de lo que hacemos, porque hacemos trabajo de analítica, tenemos 530 clientes en todo el mundo, no tenemos que hablar de eso. Acérquense y soliciten el trabajo. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado esta sesión.